Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, benditas hermanas en Cristo Jesús, a una enseñanza más que me permite en su misericordia, mi Señor Dios Todopoderoso, por medio de mi bendito pastor, de mi bendito Rey y el de ustedes. Así que yo me pongo a los pies de Cristo, habiendo orado ya a mi Señor Dios antes de abrir su bendita boca, su bendita palabra, para que me pueda dar revelación, para que pueda ser un instrumento de vida, un pan de verdad. Y Dios conoce mi corazón, sabe que vengo con todo temor reverente, sabe que vengo sin practicar el pecado, con una mente y una conciencia tranquila. Si tropiezo, le he pedido perdón a Dios, que sea un pecado que no sea de muerte, para que sea digno de llevar esta bendita palabra. Yo he orado a Dios para que toque los corazones de todos los suscriptores, de todos los seguidores, de los que alguna ocasión escuchaban y ya no escuchan, para que Dios los traiga de regreso, o los que han de escuchar el mensaje que todavía no son suscriptores o seguidores, pero que Dios los tenga predestinados para escuchar, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita su bendita palabra. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 127, Salmos 89, 25. Vuelvo a repetir, Salmos 89, 25. Estamos aprendiendo muchísimo en el libro de los Salmos, proféticamente, cómo orar al adversario, profecías. En sí, concuerda con toda la bendita palabra, con toda la enseñanza, con todo el pacto. Pero recuerde que Dios, bendito hermano y bendita hermana, profetizó antes de que llegara el camino de la perfección, antes de que llegara el pacto de luz, antes de que llegara nuestro Rey. Dios profetizó la llegada de nuestro Señor Jesucristo, profetizó la apostasía, profetizó la contracorriente a los impíos, las bendiciones y las maldiciones. Así que estamos ahorita viendo en este Salmos 89, profecías primeramente de nuestro Señor Jesucristo, y claro, así como nuestro Señor Jesucristo fue el primogénito de todo este evento en que se da lugar con una historia viva, también a los que lo quieran seguir. Dice en el versículo 25, y testifica Dios proféticamente: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Siempre hablando con parábolas, siempre hablando con simbolismos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y es muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, porque, mire, muchos han dejado de seguir estas enseñanzas, por decir la verdad, porque en sus congregaciones, o desde que nacieron en sus congregaciones, o con los que les han enseñado, siempre les han enseñado que Jesús es Dios. Y la bendita palabra, la verdad no yo, nos declara que Cristo Jesús no es Dios, que es el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, y que Dios lo iba a dar por cabeza y iba a estar con él y le iba a dar poder. Y es lo que estamos viendo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que cuando Cristo Jesús, los fariseos le decían: ¿por qué te haces Dios? ¿Por qué te haces Hijo de Dios? Dice: lean, escudriñen, porque las escrituras dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa con estas falsas iglesias que predican lo contrario? Que
nada más los domingos, no escudriñan, no están todos los días meditando de día y de noche, no pagan el precio, no toman la cruz. Pero bueno, entonces aquí está profetizando Dios, el Todopoderoso, mediante un siervo, David, a nuestro Señor Jesucristo y el poder que le iba a delegar con simbolismos. Pero mire, así mismo pondré su mano sobre el mar. Ahora, su mano sobre el mar. El mar, simbólicamente, en muchas de las representaciones que Dios utiliza en su palabra para referirse al mundo, a los que estábamos sin ley, a los que estábamos gobernados por la tempestad, por los vientos, todo con simbolismos, claro, ¿verdad? Ya le he dicho yo, ¿por qué muchas veces Dios simboliza al mundo como el mar? Porque en el mar no hay una ley. Así desde que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la ley de Dios que nos trae un orden, nos trae vida, nos trae perfección, nos trae un camino, pues nos quedamos sin ley, ¿verdad? Nos quedamos sin la sabiduría y efectivamente pues hemos visto el fruto del ser humano sin esta bendita ley, sin esta bendita dirección, su comportamiento y su vida como es. Entonces, por eso simboliza el mar. Ahora, la mano de Dios o las manos de Cristo, siempre que la bendita palabra simbólicamente habla de manos, habla de trabajo, habla de una obra. Ahora, Cristo Jesús, como dijo muy claramente, mi Padre y yo trabajamos hasta el día de hoy. Y también Dios. O sea, Cristo Jesús sigue trabajando, aún en este año 2024, y el Padre también. ¿Quién cree que nos da una forma? ¿Quién cree que nos hace nueva criatura? ¿Quién cree que nos pastorea? ¿Quién cree que nos cuida? ¿Quién cree que escucha nuestras oraciones? O sea, el Padre y Cristo están trabajando. Ahora, vino su mano, su poder, porque el que convenció fue el Espíritu Santo, el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo, vino a los que creyeron y nos sacó a la orilla. Como dice esa alabanza que a mí me gusta mucho, ¿no? Tú has venido a la orilla del mar, claro. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Luego dice, en la orilla he dejado mi barca. En mi barca, Señor, no hay oro ni plata. La he dejado en la orilla y ahí está, ¿no? O sea, Dios primero nos saca del mar, nos saca en la barca, que es el discipulado, nos saca a la orilla, que es pescador de hombre, es salir de ese lugar sin ley y tener a Cristo Jesús como rey. Entonces, puso Dios, aquí está profetizando, puso su mano sobre el mar. Dice, y sobre los ríos su diestra, que también tiene simbolismo, porque, pues de cierta manera, los simbolismos que utiliza Dios van conllevado a lo mismo. Pero el río representa una cantidad de agua que va con una corriente y que se va llevando todo a su paso. Hay ríos impetuosos que llevan mucha corriente. Ahora, cuando Dios representa bíblicamente un río, a lo contrario de un arroyo, de un manantial, un río, en algunos versículos, no en todos, representa la corriente de este mundo, como dice también en Apocalipsis capítulo 12. Dice la bendita palabra y habla del enemigo de Dios, de Satanás. Dice que la serpiente echó de su boca un río para ir con la descendencia de la mujer, de los que guardan los mandamientos, y que echó de su boca un río para hacer guerra contra ellos. Y efectivamente el río pues es todas las concupiscencias, toda la mesa del diablo, todo lo que ofrece, ese paraíso que engaña y ha engañado a muchos, temporal, y que es a cambio de sus almas. Bueno, esa es la corriente. ¿Y por qué Dios la manifiesta como un río? Porque muchos han sido ahogados, porque muchos han sido llevados por la corriente.
Ahora bien, usted y yo, si es que usted no nació en una cuna cristiana, yo no nací en una cuna cristiana. Bueno, yo estaba en ese río, yo estaba en el mar, yo estaba ahora sí que en la corriente de todos los dioses que hay en este mundo. Y la diestra de Cristo Jesús me socorrió. La diestra de Cristo Jesús me paró esa corriente. La diestra de Cristo Jesús me sacó del río. Entonces recuerde lo que estamos viendo. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos más que Jesús. Porque Dios le delegó todo ese poder. Ese poder para salvación, a Satanás, poder para maldición, para los incrédulos, para los que no creen, a Cristo Jesús poder para los que creen. Dice en el versículo 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana. O sea, Cristo clamó y Él decía, mi Dios y mi roca eres tú, Señor, y mi Padre. Mire, de hecho, en las epístolas de Pablo, en una de ellas es Efesios, capítulo 1, si gusta léalo, los primeros versículos. Fíjese cómo dice el epístola, dice Pablo, gracias Dios, gracias doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales, pero también hay algunas cartas en donde dice, doy gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Claro, a los que conocen. Entonces, aquí estamos viendo que clamaba Dios. La bendita palabra nos enseña que el primogénito de toda la creación es Jesús. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 18. Dice la bendita palabra, ¿verdad? Que el primogénito de toda la creación es Jesús y que por él y para él hizo principados, potestades, huéspedes, todo lo que hay en los cielos. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Dios hizo el universo por su Hijo y para su Hijo. Y todo lo que hizo, ¿verdad? Ángeles, seres humanos, lo hizo para heredárselo a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es un ser creado por el Padre. Entonces, el único que no tiene ni principio ni fin es Dios. Él es el alfa y es la omega. El primogénito, dice la bendita palabra, ¿verdad? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso era en el principio, antes de que Dios creara universo, ángeles. O sea, en un principio, antes de que Dios creara cualquier cosa, era Dios y su palabra. Nada más. Y por la palabra y por su poder creó todas las cosas. Pero primeramente creó a su Hijo y por su Hijo creó todo. Eso es bíblico. Esto viene en la Biblia. Ahora, Cristo Jesús baja en forma humana y en todo momento estuvo clamando a su Padre, estuvo clamando a Dios. En todo momento se fortaleció. Vamos a estudiar esto. Dice Dios, ¿verdad? Como proféticamente, Él me clamará, sí. Efectivamente, Cristo Jesús nos enseña cómo tenía un lugar en el monte de los olivos, en algunos otros lugares donde Él acostumbraba a orar antes de empezar su ministerio. Él me clamará, mi Padre eres tú. Y recuerde, cuando Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán, por medio de Juan el Bautista, se oyó una voz de los cielos, cuando Cristo Jesús subió del agua, que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y es Dios el que habló. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, mi Padre eres tú. ¿Y por qué, bendito hermano y bendita hermana, está profetizado esto? Porque también meditemos. ¿Por qué Cristo Jesús clamaba y decía, mi Padre eres tú? Recordemos que hay dos padres, bíblicamente. O sea, espirituales estoy hablando, dos padres espirituales.
uno caído, un ángel caído, que se llama Satanás, que también es padre, pero padre de los que le obedecen. Como lo dijo Cristo Jesús a los fariseos, ustedes tienen por vuestro padre al diablo, así lo dijo, por vuestro padre al diablo. Ahora, no hay más que dos padres, ¿eh? Y uno es hijo de a quien que le obedece, sea la voz del diablo o sea la voz de Cristo. Entonces, cuando aquí está profetizando, él dirá, mi padre eres tú, es porque Cristo Jesús rechazó toda oferta, rechazó toda seducción, rechazó todo engaño, rechazó ser hijo del diablo. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios, otra vez, mi Dios. Y es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, porque hemos hablado qué es poder tener nosotros el privilegio de ser acreedores a la bendita palabra en donde dice que el pueblo de Dios tiene un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador. Y ser acreedores a esta bendición por fe, por medio de la presencia de Dios y el fuego que Dios nos dio, es estar totalmente separado de todo lo que yo adoraba antes que me daba cambio, algo, y que yo ponía su confianza y que no podía vivir, llámese dinero, llámese trabajo, llámese sabiduría del mundo, profesión, llámese deporte, llámese lo que usted crea, Facebook, Internet, TikTok, llámese lo que sea. Entonces, anteriormente yo servía, daba mi vida a esos dioses por ignorancia. Pero Cristo Jesús nos pone el ejemplo que estando en su época, únicamente desde que se levantaba, todo el tiempo que los seguidores de Cristo dieron testimonio y quedó una palabra viva, nos dan testimonio de lo que hacía desde que se levantaba hasta que anochecía, y todo el tiempo que estuvo en el cuerpo humano, la bendita palabra nos declara que únicamente era para servir a Dios, que él no tenía distracciones. Él no nada de que ahorita voy a tener un negocio, porque ¿de dónde vamos a sacar para una congregación? Necesito un lugar para que mis ovejitas estén sin aire, para que estén sentadas. Sabe Dios que y voy a trabajar un ratito y voy a pedir ofrendas y voy a hacer un poco de ejercicio. No, hermano, no. Él desde la mañana trabajaba hasta la noche. Ahora, ahí es cuando podemos decir nosotros, mi Padre, mi Dios. Cristo Jesús es el camino, es el ejemplo, fue digno de ponernos el ejemplo y dejarnos el camino para saber de lo que estamos hablando y profundizar y meditar en cada enseñanza. Ahora, mi Padre eres tú, mi Dios, ya le dije lo que es decir mi Dios, y la roca de mi salvación. Y sí, así como Cristo Jesús hoy es la piedra, la roca que puso Dios, pues obviamente Dios le puso una roca a Cristo Jesús. ¿Y qué es? Que Cristo Jesús, o más bien esta profecía, se cumpliera en su Hijo. Mi roca eres tú. Bueno, simbólicamente, al decir yo que Cristo Jesús es mi roca, es porque escucho su palabra y soy hacedor a su palabra. Y si soy hacedor a su palabra, entonces estoy edificando mediante la práctica de su bendita ley, y estoy edificando y practicando la palabra, y nadie me puede separar con este cimiento. Ahora, cuando dice mi roca eres tú, es que en Filipenses capítulo 2 nos dice la bendita palabra que Cristo Jesús, al despojarse de todo, al tomar forma de siervo, se hizo obediente. Ahí está la roca.
Ahí está la roca. Si gusta, véalo en Filipenses 2. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. De hecho, Cristo Jesús, en la cruz, cuando antes de agonizar, le dijo, Padre, Padre, exhumado es. He cumplido mi obra. He cumplido. Exhumado es. Y Cristo Jesús, para el propósito que lo mandó su Dios, su Padre en todo momento, Cristo Jesús estuvo sujeto a la sabiduría de Dios. Sujeto, totalmente. Se le conoce como inmolado, se le conoce como santo, se le conoce como limpio, se le conoce como perfecto, se le conoce al que no conoció pecado. Entonces ahí está. Y de igual manera hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Nuestra roca ya no es Dios, nuestra roca es Cristo, porque así lo puso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y claro que Cristo Jesús nos bajó la sabiduría del Padre, porque antes no había un mediador que nos bajara y nos quitara el velo para hacernos saber este bendito camino. Por eso, Cristo Jesús hoy es la piedra, la roca para nosotros. Dice en el versículo 27, ¿verdad? Que su hijo, por tener este fruto de que ya le expliqué, ¿verdad? Por tener esta entrega, por tener esta fidelidad, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, siempre bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, detrás de cada mandamiento siempre hay una bendición. Siempre hay una promesa espiritual. Siempre. O sea, yo recuerdo que desde que tuve el privilegio de ser llamado a esta vida, a este camino, y entré por la puerta del redil, siempre que Dios me empezó a pedir, desde que yo era un bebé, el primer mandamiento, siempre venía acompañado de una riqueza espiritual y de una promesa, la cual Dios me la daba en su determinado tiempo, no en el momento que yo la hacía, sino que tenía que practicar ese mandamiento por un tiempo y luego recibir y recibir y recibir hasta tener la estatura del varón perfecto. Ahora, de igual manera, es lo mismo. Fíjese bien, primeramente Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, ejemplo les he dado, para que así como yo hice ustedes hagan. Y aquí está, el que le tenga oído, ¿va? Entonces, Cristo Jesús, porque fue su Dios, porque fue su Padre, porque estuvo clamando, porque fue su roca, entonces dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y sí, primeramente Cristo Jesús, como dice la palabra, fue el primogénito de este nuevo pacto. Fue el primogénito que recibió la obra que nos ha encomendado hoy Dios. Fue el primero, no el primer pueblo, fue el primero que llevó el Evangelio, el primero que llevó la palabra de Dios, el primogénito. Ahora, también le voy a explicar para que podamos nosotros llevarnos ese galardón y profundizar esta bendita enseñanza que meditamos, porque dice la palabra que meditemos, qué es lo que significa hoy, qué es el ejemplo que Cristo Jesús me dio. Bueno, en el discipulado, la bendita palabra me enseña a dejar todos los dioses, me enseña lo que es del César y lo que es de Dios. Y yo por libre albedrío decido aceptar al Todopoderoso como mi Dios. Y al aceptarlo como mi Dios, es que Dios es celoso y que no permite que vengamos a adorarlo si venimos con otro amuleto, con otro Dios que no hayamos dejado. Por eso, el pacto de muerte, el pacto de una separación, el pacto de una consagración que muchos en este tiempo de apostasía se burlan de la cruz y del verdadero camino
Pero bienaventurado el que tiene oídos y el que viene con hambre y el que le pide a Dios revelación. Entonces, durante un tiempo tuve la bendición de que Dios me fue apartando de esos dioses hasta tenerlo por Dios nada más, hasta alcanzar el monte, la montaña, hasta alcanzar la cruz y crucificarme juntamente con Cristo. Entonces Dios me dijo, yo también te voy a dar, no por medio de una escuela teológica, no por medio del hombre que te engaña, te voy a dar un don. Vas a ser mi siervo y como siervo te voy a llevar a predicar el evangelio a gente que no sabe, aunque no sea apóstol, porque todos tenemos el don y el mandamiento de ser luz a todas las naciones. Todos. ¿Sí? Y tú vas a ser el primero que llegues, ahí está la palabra primogénito, el primero que llegues a la vida de un católico, a la vida de alguien que no era mi pueblo, el primero que llegó con el evangelio, y de ahí, otro, y quizás otro te confíe yo unas 3, 4, 5 ovejitas para que empieces, ¿sí? Y entonces, después de un año, de 2 años, que empiece esta obra, vas a ser el primero que empezó en ese lugar, ya sea en alguna colonia, ya sea en algún cerro donde no conocían a Dios, sea donde sea. Cristo Jesús, claro que en el mundo, ¿verdad? Como ejemplo. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Para poder tener esa riqueza, porque es una riqueza alcanzar esa estatura dada por Dios y esa corona, y le voy a decir porque es una bendición que a muchos les parece duro el dejar el mundo y trabajar en esta obra. Yo quiero decirle que esta bendita obra es una riqueza para la cual Dios me diseñó, Dios nos hizo, Dios nos cabrió, y me trae gozo, me trae alegría, me trae fiesta, me mantiene libre de la esclavitud del mundo y sobre todo me mantiene con una conciencia tranquila de que estoy atesorando para la vida eterna y que cuando venga Cristo Jesús y me haya siendo así, voy a la vida eterna. Vuelvo a repetir, primeramente Cristo fue el primogénito de todo, pero también a los que lo seguimos. Bueno, entonces dice, yo también le pondré por primogénito, dice, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Y qué es el más excelso de los reyes de la tierra? Bueno, si nos maneja la bendita palabra reyes terrenales, como Pilato, como Herodes, como los reyes o presidentes, porque antes no habían presidentes, ahora los presidentes son los reyes, ¿sí? Pero no habla de esos, no. Habla de que Cristo Jesús, como primogénito, vino a levantar una iglesia proféticamente de reyes y sacerdotes. Porque todos los que llegan por la misericordia de Dios y por la fe a alcanzar la estatura del varón perfecto que es que Dios le dé un don, ya es un rey. Porque un rey simbólicamente tiene un trono, tiene una corona. Y efectivamente la corona es la sabiduría, el trono es el poder que Dios nos ha delegado ante las ovejitas, como dice, sujétense a sus pastores, sujétense a sus pastores, espiritualmente hablando, porque muchos transquiversan la palabra y piensan que ser reyes y ser hijos de Dios son riquezas, son lujos, es vivir en castillos, es vivir en yates como los hijos del diablo o como los reyes que han habitado el planeta Tierra alejados totalmente de esta ley. O sea, tuercen las escrituras, como no nada más este tema, sino todas las escrituras, ¿verdad? Entonces, a Dios se le llama, o a Cristo Jesús se le llama Rey de Reyes. ¿Qué es esto? Bueno, que si yo en una congregación, Dios me ha dado un don y me ha dado autoridad para poder gobernar a las ovejitas, pues yo soy gobernado, tengo una cabeza. Ahora, es muy importante, ¿verdad?
porque de igual manera a la ovejita Dios le dice así. Así le dice Dios a los discípulos. Sujétense a sus pastores dependiendo de cuál haya sido su conducta. Porque así como Cristo Jesús vino a enseñarnos un camino con ejemplo, teniendo un Dios, un Padre, una roca, de igual manera el representante debe de ser, como dice en Timoteo, irreprensible, casto de sí mismo, que sepa gobernar su propia casa y sus hijos, no bebedor, no iracundo, casado una sola vez, ahí están los requisitos, ¿verdad? Para que nadie nos vaya a engañar. Pero el excelso, el que está arriba de la iglesia, del apóstol, del maestro, del profeta, del evangelista, del diácono, el que está por encima es Cristo, que es el que está sentado, porque excelso es arriba. Y es el que nos dejó el camino. Es el más excelso de los reyes. Sí, Cristo Jesús se le conoce como apóstol, como maestro, como pastor, como profeta, como evangelista. Él tuvo todos los dones, mas no nosotros. Entonces dice, yo también le pondré el más excelso de los reyes de la tierra. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Ahora vamos a meditar en esto. Para siempre le conservaré mi misericordia. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hemos tocado y profundizado esta enseñanza, pero se la voy a decir de diferente manera para concordar a los que han dado un seguimiento sobre la misericordia. Cuando Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llamó y nos resucitó y nos hizo seres espirituales, aquí abajo ni Satanás, ni ninguna sabiduría, ni acá abajo encuentro la tienda, para poner un ejemplo, donde encuentro la comida y el sustento para mi espíritu. Aquí abajo no se encuentra, aquí no está, no existe, aquí no, en el planeta Tierra no existe, ni Satanás. Lo que necesita mi espíritu, la tienda, está allá arriba, está con el rico, está con el Creador. Ahora bien, yo, primeramente Cristo, pero la enseñanza que Cristo Jesús me dijo es que Él me dejó ejemplo y que Él fue pobre de espíritu. O sea, ¿qué acabamos de ver? Él clamará a mí. Y ahí está. Una persona que necesita alimento y que aquí no lo encuentra y que sabe que solamente un ser lo tiene, pues en todo momento estoy mendigando mientras esté en esta miseria, mientras esté en este cuerpo humano, mientras esté con la adversidad. Entonces, yo sé que Dios no desampara al justo y que Dios dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuando les piden un huevo no le dan una culebra, o cuando le piden un pan no le dan una piedra. Ustedes pues, que siendo malos saben dar, cuánto más el Padre que está en los cielos. Pídanme, búsquenme y encontrarán. Entonces, ahí vamos viendo, aquí está diciendo Dios que sus misericordias primeramente a Cristo lo conservaron. Lo conservaron. Porque, vuelvo a repetir, lo que necesita mi espíritu para crecer, para caminar, para sobrevivir, únicamente lo tiene Dios. Y Dios es el que conserva mi espíritu. Entonces dice, para siempre le conservaré mi misericordia, porque Dios no lo desamparó mientras estuvo en el cuerpo humano, y mi pacto será firme con él. Firme. O sea,
Recordemos que a Dios se le conoce como un Dios de pactos. Y un pacto es un convenio entre dos partes. Un convenio, ¿verdad? Entonces, así primeramente con nuestro Señor Jesucristo, el pacto que Dios hizo con su Hijo es que antes de que bajara, le dijo: hijo, si tú te ofreces como ofrenda grata, santa y agradable, y bajas, hijo, como mediador, a dar tu vida por la creación que me arrebató el enemigo y que yo tanto amo y que está muerta, yo, hijo, te la voy a dar como iglesia, te voy a poner por cabeza, te la voy a dar a ti, hijo, ¿sí? Tú vas a ser el dueño de ella, vas a ser el cuerpo, te voy a dar poder y te voy a sentar a mi diestra, hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y yo, hijo, no te voy a abandonar en el Seol. No te voy a abandonar porque vas a tener que bajar, vas a tener que morir, vas a tener que bajar al Seol, pero yo nunca te voy a abandonar. Te voy a levantar de los muertos, te voy a resucitar y te voy a dar y a delegar todo poder por medio de los que crean en ti. Ahí está. Y el pacto fue firme hasta el día de hoy, porque Dios es un Dios de pactos y Dios nunca ha transgiversado un pacto. De igual manera, nosotros también tenemos un pacto. Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Antiguo Testamento significa antiguo pacto. Nosotros también tenemos un pacto, un convenio, con pedimentos que Dios nos pide y con promesas. Y eso sí le digo, el que ha incursionado, el que ha leído y también el que tiene ya un tiempo en este bendito camino y ya echado mano de todas las promesas de Dios, podemos saber que Dios es fiel y que nunca se le olvida su pacto. Más bien, los que han transgredido el pacto son los seres humanos, pero Dios no. Bueno, entonces, primeramente con Cristo, para siempre concederé y mi pacto será firme con él. Dice, pondré, y aquí habla de su descendencia, a los que creyeron, porque también el pacto que hizo Dios con Cristo fue: hijo, todo el que crea en ti, yo le voy a dar vida, yo te voy a poner como cabeza, van a ser tuyos, hijo, va a ser tu cuerpo, van a ser un cuerpo. Dice, y pondré su descendencia para siempre. Y aquí está hablando, ¿quién es su descendencia? Bendito hermano. Sabemos que la bendita palabra, cuando nos habla de descendencia, pues habla en el mundo, por ejemplo, de descendencia, habla cuando alguien se casa con una mujer, tiene hijos, y esos hijos tienen otros hijos, y esos hijos tienen otros hijos, y bueno, pueden ser hasta tres o cuatro descendencias de los que primero tuvieron. Ahora, ¿cuál es la descendencia de Cristo? ¿Quién es la descendencia? La bendita palabra, cuando Cristo Jesús vino, dijo: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pablo, alguna ocasión dijo esto. Si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Corintios. Entonces, su descendencia fue la que tomó su cruz, fue la que entró por la puerta del redil, fue la que murió a la carne, fue la que se separó del mundo y guardó con temor y temblor la vida espiritual que Él nos trajo. Esa es su descendencia. Persona o cristiano
que se autodiga cristiano o que esté engañado, que milite en la carne, que está en la carne, no es de Cristo, no es un ser espiritual. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo puedo identificar yo a la descendencia de Cristo? Pues un espíritu no le importa el dinero. O sea, yo le puse la vez pasada un ejemplo de un ángel. O sea, invítele a un ángel a una cerveza, o que el ángel esté esperando a que llegue el viernes, o que llegue el domingo, o que llegue el sábado, o que llegue el Super Bowl, que por cierto yo ni veo esas cosas del diablo, ¿verdad? Y cuando quiera, no se espante y no diga que soy legalista. Más bien, si usted tiene dudas, ahí están mis contactos. Nunca me han hablado. Nunca me han hablado. ¿Por qué? Porque tienen miedo muchas veces de saber la verdad y ser cobardes para no hacerlo. Porque este pacto es de fe. Lo que es Super Bowl, fútbol, cuántas muertes, apuestas. Cuando quiera un tema bíblico y con razonamiento, se lo doy. Entonces, un ser espiritual, si lo invitan a un negocio, un ser espiritual está ocupado en la obra de Dios. Los ángeles son mensajeros, son seres espirituales y dice la bendita palabra que día y noche están con el santo, 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 santo es el Señor, que día y noche están trabajando para Él. Son seres espirituales, ¿verdad? Que se alimenten de las cosas de Dios y no de las cosas de la carne. Ahora, esa es la descendencia, por eso es este nuevo pacto. Esta es la circuncisión. En el Antiguo Testamento, la descendencia judía o hebrea, para poder reconocer a ese pueblo y para saber quién era descendiente de Abraham, era la circuncisión en el prepucio, y todo aquel que tenía la circuncisión en el prepucio lo reconocían como pueblo de Dios. Ahora también aquí, ¿cuál es la circuncisión que nos ha dejado en este nuevo pacto? Ya no es en carne, es la del corazón. Es la del corazón. Y el estar circuncidado en el corazón es no estar en la carne. Yo le dejo de tarea, si no ha leído Romanos 8, léalo. Del 1 al 12 versículo, habla de la carne y del espíritu. Ahí hay una alegoría. Y los que son de carne no pueden agradar a Dios. Ahí se va a dar cuenta usted cuál es la descendencia de Jesús. Y es muy fácil identificarla, claro, a los que no pecan, a los que tenemos temor, a los que estamos en la verdad. ¿Cómo puedo identificar yo a un ser espiritual, a un ser de carne? Pues bueno, el cristiano de carne va a trabajar, está en el Facebook, está en las cosas del mundo. El ángel está totalmente muerto y ocupado en la obra de Dios. Bueno, esa es la descendencia. Ahora, este fue el pacto que hizo Dios con su Hijo Jesús. Este fue el bendito pacto, ¿verdad? Le dijo, pondré su descendencia para siempre. Y aquí le está diciendo, mira hijo, por haber vencido en la cruz, todos los que te sigan, todos los que hayan participado de tu sangre, del perdón de los pecados y de la cruz, les voy a dar eternidad. ¿Y qué cree, hermano y hermana? No nada más eso, sino que bíblicamente vamos a ser la esposa y va a haber unas bodas apocalípticas, unas bodas para todos aquellos que guardaron la eternidad. Y primeramente Dios hizo el pacto con su Hijo, Jesús. Qué maravillosa es la bendita palabra y el amor de Dios cuando podemos comprender mediante la santidad y mediante la misericordia de Dios cuán ancho, cuán profundo, cuán alta son las enseñanzas y las inescrutables caminos de Dios, su sabiduría. Dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y su trono como los días de los cielos. Sí, voy a explicar esto. Su trono,
lo voy a poner como los días de los cielos. Y es muy importante porque acuérdense que Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando Juan el Bautista gritaba, ¿qué estaba haciendo? Bautizando. ¿Qué representa el bautismo? El bautizo representa dejar de ser terrenal y ser un ser celestial. Mire, a mí me da risa, por ejemplo, hasta cristianos y hasta pastores terrenales y la sabiduría terrenal que habla de extraterrestres. De hecho, ahorita en estos últimos tiempos se están metiendo mucha mentira, mucha distracción de que ovnis, de que extraterrestres, bueno, usted sabe que la palabra ovni significa objeto volador no identificado. O sea, no es que tenga personas adentro o seres de otro planeta adentro. Es un objeto que no está identificado. Puede ser hasta un globo volador de aquí abajo, ¿verdad? Un diseño que parezca navío. O sea, parece, pero es un objeto no identificado. No tiene forma, no sé qué sea. Ahora bien, se habla de extraterrestres, seres de otro planeta. ¿Sabe qué, bendito hermano? Ponga atención a lo que le voy a decir. Yo y usted, si está en la verdad, somos extraterrestres. ¿Qué es la palabra extraterrestre? Que no somos de la Tierra, no somos aquí abajo. Y la palabra lo dice, que nuestra ciudadanía está arriba, que busquemos las cosas de arriba, que tomemos nuestra cruz, que no somos de aquí, que somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. Ahora, el soplo de Dios, el espíritu que nació muerto cuando yo nací de mi madre por el pecado, no vino de aquí abajo. Mi funda humana, vino de aquí abajo, como una casa. Pero el soplo de vida, el ser que es eterno, el que está dentro de usted y de mí, que es un espíritu, ese es de allá arriba, ese no procede de aquí abajo. Ese no fue tomado del polvo. Ese fue un soplo de Dios. Ahora, recuerde, a los que fuimos rescatados, la bendita palabra nos enseña perfectamente que no somos de aquí, que somos extranjeros, peregrinos, que nuestro hogar está allá arriba. Entonces, yo le digo, si un extraterrestre viniese un platillo volador y usted quiere invitarlo una chela o al Super Bowl o lo quiere invitar a un negocio, ¿cree que ellos aceptarían? Pues lógicamente no. Si llegaron aquí es porque tienen una tecnología mucho más avanzada, ¿verdad? Y van a decir, estos están en la edad de piedra. Entonces, de igual manera yo le pongo ejemplos, bendito hermano y bendita hermana. Los que somos de la descendencia de Cristo, no somos de aquí, somos de la ciudad celestial. O sea, a mí me da risa porque estos están perdiendo el tiempo. Si existen, lo sé. Si no existen, pues sí existen, pero ellos no se dan cuenta, somos nosotros y estamos entre ellos. Nada más que no se dan cuenta, ¿verdad?, que nos comportamos de diferente manera, que somos seres espirituales. Por eso dice, pondré su descendencia para siempre. Ya vimos, su descendencia es seres eternos. Y su trono, como los días de los cielos. Ok, sí, su trono. Porque estaba hablando yo de seres espirituales, por eso me desvié un poquito, pero con esta enseñanza. Cristo Jesús no gobierna el mundo aquí abajo. Para que podamos tener nosotros el privilegio de que Cristo Jesús nos pastoree, de que nos gobierne como rey, su trono no está en él. El trono de Satanás está aquí, abajo, en el mundo. El de Cristo no, está arriba. Y para poder tener el privilegio
de ser un ser espiritual es arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos, y el arrepentimiento es dejar de ser terrenal, que Dios me resucite y ser del cielo, ser de arriba. Entonces, tengo el privilegio de poder escuchar la verdadera voz. Su trono, como los días y los días de los cielos, es cuando vino el nuevo pacto. Esos días de los cielos es cuando vino la resurrección, no en el primer pacto. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. Ahora, aquí vamos a ver el pacto, ¿verdad? Si dejaren sus hijos mi ley. Es muy importante porque esta ley, recordemos que cuando nos dice la bendita palabra que Cristo Jesús y Dios vinieron a hacer un pacto, pues el pacto fue que se nos dio una ley. Y esta bendita ley nos saca del mundo. Esta bendita ley nos hace subir arriba. Esta bendita ley nos hace salir de Egipto. Nos hace adorar a Dios en el desierto. Pero miren, vamos a ver qué dice. Si dejaren, y aquí va a venir la maldición, la descendencia, ¿eh? Por eso recuerde, bendito hermano, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y aquí, desde que yo tuve el privilegio de ser llamado por Dios y de gustar del don y de gustar de este camino, hay muchos que han dejado la ley, aún teniendo todas estas bendiciones, pero aquí vamos a ver la maldición. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. La palabra profanar, sus estatutos, su ley, sus mandamientos. La palabra profanar es que Dios me compró a un precio no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, para no profanar este cuerpo que no es mío, porque fue comprado, ¿sí? Y que no es mío. Entonces, profanarlo es meterle algo que me sea ilícito y que aborrezca a Dios. Llámese cualquier ídolo, cualquier Dios. Estoy profanando, porque este templo, este cuerpo, fue comprado para que Dios habite dentro de mí y no puedo meter ningún otro Dios a mi vida, porque sus estatutos me dicen perfectamente bien qué es la palabra profanar. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios tenía una ley con la tribu de Leví, con los sacerdotes, en el templo que Dios había constituido y levantado, y Él les dijo qué utensilios y qué tenía y qué podían meter al templo, como la mesa de propiciación, como los candelabros, y todo lo que Dios permitió, los utensilios de oro, de plata, dichos por Dios. No podían meter otra cosa que Dios no les hubiera mandado, porque entonces en el Antiguo Testamento se llamaba que profanaban el templo de Dios. Espero que vaya entendiendo. Porque esta bendita ley y estos estatutos me enseñan perfectamente bien a discernir lo que Dios aborrece, lo que me es ilícito tomar y lo que no debo de meter a mi vida. Ahora, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, también aquí hay enseñanza. ¿Qué es guardar su mandamiento? ¿Qué significa guardar su mandamiento? Mire, bendito hermano y bendita hermana, este bendito pacto que Dios nos trajo por medio de Jesucristo fue que dijo Dios que esta bendita ley, que en el primer pacto no la inscribió Dios en los corazones, sino que la puso en una piedra y en tablas. Para nosotros se nos profetizó que estos mandamientos iban a ser inscritos en nuestros corazones.
que es una bendición y una riqueza muy grande. Pero, ¿cuál es el precio para guardarlos? Ahí es lo que vamos a meditar. Bueno, yo quiero enseñarle a mi hijo el hábito de que cuando se levante vaya a lavarse los dientes. Y mi hijo tiene 3 años, 4 años de edad, ¿sí? Y por lo menos voy a ocupar 2 o 3 meses en levantarlo y llevarlo, en levantarlo y llevarlo, hasta que haga un hábito. Entonces él, aunque se levante sonámbulo, lo que va a hacer es que ya tiene guardado en su corazón porque lo practicó. Lo practicó y ya no se le olvidó y lo puso en el corazón. De igual manera, bíblicamente, el que Dios nos permita la bendición de guardar cada mandamiento en mi corazón, necesito practicarlo primero uno durante el tiempo que Dios me lo permita, y cuando yo sea digno de que se me dé el otro mandamiento, porque si no practiqué el primero, Dios ya no me habla, ya no me da el segundo. Pero si yo lo practiqué, soy digno del segundo, lo practiqué el primero y el segundo. Porque así cuando mi hijo se lavó los dientes, ahora le voy a meter el que cuando se levante debe de dejar tendida su cama, y hasta que sea un hábito. Y no se le va a olvidar todos los días de su vida, porque si yo le hago un hábito, hasta cuando sea grande, no se le va a olvidar ese hábito. Entonces, ahí está, el no guardar los mandamientos es no practicarlos. Por eso dice, y si no guardaren mis mandamientos porque no lo practicaron, porque amaron más las tinieblas y no lo... Entonces, aquí viene el problema, ¿va? Entonces castigaré con vara su rebelión. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, hay 2 tipos de castigo y de azotes, porque también dice aquí, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahora, vuelvo a repetir, voy a profundizar un poquito. Bíblicamente hay 2 tipos de castigo. Uno con ira y furor, y otro con enojo y con amor. Con amor. Porque en Hebreos dice muy claramente, Hebreos capítulo 12 o 13, que habla de que no despreciemos cuando somos corregidos por Dios, porque Dios ama al que corrige, ama al que castiga, pero lo ama para no perderse, y le da una vara fuerte, hablando espiritualmente. Pero también hay un castigo con furor y con ira, que es cuando Dios, después de que tuvimos oportunidad, dependiendo del corazón de cada uno, porque Dios es el que conoce los corazones, Él sabe cuántas oportunidades se nos dio, Él sabe hasta cuándo agotamos su paciencia. Ese castigo es con furor, con ira, es cuando nos quita la cabeza, su presencia, el maná, nos quita todo lo que nos trajo Cristo Jesús, todas las riquezas, y nos entrega al adversario. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso, el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia el día de hoy. Entonces castigaré con vara su rebelión. ¿Qué significa rebelión? Viene de rebelarse contra los mandamientos de Dios. Y el rebelar es que, pues bueno, en cierto momento, como representante, muchas veces Dios le dijo a mis hermanos, hermana, por favor, y hermano, por favor, y se rebelaban haciendo y haciendo. Ay, sí, hermano, ya mero, y ya ahorita. Bueno, y Él va a castigar con azotes sus iniquidades. Ahora, azotes, no crea que es con un látigo, la palabra es espiritual. ¿Qué significará? ¿Qué simbolizará esos azotes?
Bueno, como una sombra de lo que iba a venir, el primer pueblo, estando en Egipto, para que hicieran las tareas que Faraón les había mandado hacer, era con azotes. Los traían con latigazos. Solamente los esclavos eran maltratados con latigazos. Ahora, así, cuando nos está diciendo que con azotes va a pagar y nos va a quitar nuestras iniquidades, que iniquidad es practicar el pecado, ¿sí? Y con azotes es dejarnos nuevamente en la obra de los masones, en la obra del diablo, en la obra donde simbólicamente tengo que trabajar para poder comer 10, 11, 12 horas. Simbólicamente. Pues la Biblia es espiritual. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad. Ahora, este es el castigo que puede ser perdonado. Dios los entrega un ratito y los azota para que valoren, para ver, o sea, porque al decir, mas no quitaré de él mi misericordia, es que si ese castigo le sirvió y le dolió, y le dolieron los azotes, para arrepentirse, Dios todavía va a tener misericordia. Si es que se arrepintió, si es que le dolió, porque también hay muchos que aunque Dios los castigó, no se arrepintieron. Pero vuelvo a repetir, ya se lo dije, según los corazones. Mas no quitaré de él mi misericordia. Dios es el que reconoce los corazones, ni falseará mi verdad. O sea, no le quitaré tampoco mi verdad, tampoco le quitaré mi verdad, porque pues la verdad es, como le dije hace rato, ¿verdad? Es la cabeza de Cristo Jesús. Porque si Dios me quita la verdad, ¿qué voy a tener entonces? La mentira. Y de Dios procede todo. No es que yo diga, no, yo soy muy fregón, yo soy muy bueno para discernir la Biblia. No, nadie es bueno. O sea, todo el que entiende la Biblia y tiene la verdad es porque Dios, de acuerdo a los corazones, nos los hemos ganado por fe, por tomar la cruz. Pero de igual manera Dios, en el momento que quiera, le pone un velo. Y si me quita su voz, me quita la verdad, pues aquí abajo no hay más que pura mentira, hermano y hermana. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, profecías benditas, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada bendita palabra llegue hasta su corazón para tener vida. Yo no me cansé de decirle que están los contactos, los teléfonos, para cualquier duda o cualquier ampliación de lo que Dios me está permitiendo enseñar, lo aclaremos y lo extendemos más para que no haya ninguna duda. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.